Como siempre, Padre, que sabiendo que tú lo envías, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Padre, con el fin, Señor, de preparar a tu pueblo, Señor, para que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda, porque sin tu ayuda no podemos trasladar esta palabra, pero te pedimos, Señor, la iluminación de tu palabra que pueda venir sobre mí en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Miren, hermanos, cuando hablamos de la voz del amado, nosotros, hermanos, la gente en general, hermanos, puede escuchar diferentes voces. Yo no sé si usted, hermano y hermana, puede diferenciar entre la voz de Dios, porque fíjese que nosotros podemos oír la voz nuestra, ¿verdad? O sea, nuestra alma le puede hablar, o por ejemplo, como los estudiosos le llaman el subconsciente, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos, hermano, que es el alma que a nosotros nos habla, hermano, pero entonces nosotros podemos escuchar la voz del alma en nosotros, pero también podemos escuchar la voz del enemigo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda al diablo, porque el diablo, hermano, también le puede hablar a uno, y eso, hermano, lo podemos ver a la luz de la palabra. Fíjense que, por ejemplo, hermano, el rey David, en una ocasión, el rey David oyó una voz, el rey David, que le dijo: ve y haz un censo, pero no era la voz de Dios. ¿Se da cuenta? O sea que, por ejemplo, aún el rey David, hermano, que tenía una comunión con Dios bien linda, bien preciosa, escuchó la voz que le dijo: ve y haz un censo del pueblo, y no era la voz de Dios. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que ver qué voz nos habla a nosotros, porque fíjense que muchas veces puede ser la voz del alma en uno, pues. Y yo he estado, a lo menos yo he experimentado en estos días, hermano, del domingo para acá, el Señor a mí me ha ministrado bien precioso, porque, hermano, al escuchar la voz de Dios, el Señor a nosotros nos da paz. Amén. Como ese cántico que dice, hermano, que lo cantan, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. O sea que aún, sin embargo, aunque haya, hermanos, problemas, dificultades, si se pueden llevar al niño para allá, mejor de una vez ahí, para que se meta ahí, ¿no? Y entonces, hermano, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, hermano, cuando nosotros oímos la voz de Dios, entonces, hermano, hay paz, hay tranquilidad. Aun cuando hay problemas, aun cuando hay dificultades, cuando uno oye la voz de Dios, hermano, uno puede sentir esa paz y esa tranquilidad. Entonces, fíjense que por lo menos, hermano, del domingo para acá, lo que el Señor a mí me ha ministrado, a mí me ha bendecido mucho. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que hablamos acerca digamos, de la misericordia el domingo pasado. Pero entonces, hermano, yo quiero escuchar la voz de Dios, porque muchas veces nosotros podemos escuchar la voz de los demás, ¿verdad? Podemos escuchar la voz de los demás, hermano, podemos escuchar la voz negativa, pero, hermano, cuando Dios le habla a uno, aunque se mire todo negro, aunque se mire todo turbio en el momentito, pero Dios tiene planes y propósitos para la vida de uno. Entonces, muchas veces nosotros podemos oír, hermano, comentarios en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, pero lo importante es que dice Dios de nosotros. Amén. ¿Qué le interesa a usted más? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿O escuchar la voz de Dios? ¿O escuchar la voz, hermano, de la gente? Que la gente, hermano, mire, la gente, de todas formas, yo miré una foto ahí en Facebook, yo no sé si algunos la han mirado, que sale en una foto, el señor va sentado en el burrito, y la señora sentada en el burrito. Y entonces la gente dice: pobre burrito, dice, ¿verdad? ¿Cómo van ahí los dos cargándolo? Dice el burrito a las dos personas. Pero dice que después aparece el burrito, hermano, le cargan la foto. Y aparece el burrito solamente subido el marido y la mujer abajo caminando.
Y entonces la gente empieza a decir, pobre señora, ¿por qué no se baja el marido? ¿Verdad? Y entonces, hermano, y después, ¿verdad? Cambian ellos y se sube la mujer y se baja el hombre. Y entonces dice, qué bárbaro, dice, ¿por qué no el burrito lleva los dos? ¿Se imaginan? Y la última foto que ponen, hermano, aparece el burrito, pero solamente el burrito sin que los dos vayan subidos, sino que van caminando ellos, el marido y la mujer van caminando y el burro solo. Y entonces la gente dice, qué bárbara esta gente, ¿por qué no se suben en el burro? O sea, uno nunca va a quedar bien con la gente, hermano. Pero mire, lo importante es oír la voz del amado. Yo quiero oír la voz del amado. Yo le voy a decir una cosa bien importante. Yo hoy oí la voz del amado en esta noche. Estando allá atrás, adorando a Dios, hermano, el Señor me ministraba bien precioso. Y entonces, hermano, puede uno decir, hermano, puede a veces pensar hasta se está yendo la gente, en vez de crecer vamos para atrás, puede pensar uno, o el enemigo le puede poner eso a uno, pero yo le digo una cosa, no es así. Amén. Porque yo oí la voz de Dios, y que Dios me dijo, hermano, son tratos para la vida de uno. Entonces Dios lo va a tratar a uno. ¿Para qué? Porque Dios tiene algo bien precioso para uno. Entonces dice, hermano, que cuando hablamos de la voz de Dios, dice la voz que lo declara amado. Mire, muchas personas, hermano, pueden decir de uno, pueden opinar mal de usted. Yo sé que tal vez a algunos hasta le cae mal uno, hermano. ¿Usted le cae mal a alguno por ahí o a alguna por ahí? Alguna persona que usted de plano lo miran y usted dice, esa persona ni lo quiero ver ni en pintura. O sea, esa persona puede pensar, yo pensaba que había no trajeron pan, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, la Biblia dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, volviendo a lo que le decía del burro, mucha gente puede decir cosas en contra de nosotros, hermano, pero lo importante es que dice Dios de ti y de mí. Y la palabra de Dios a mí me dice en su palabra, hermano, porque fíjense que aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra para nosotros es, he aquí mi hijo, dice su palabra, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Entonces, mire, hermano, nosotros no debemos de oír la voz de la gente, hermano, como dicen allá en nuestro país, como Vicente, donde va toda la gente. Hermano, nosotros tenemos que oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Porque la gente puede hablar mal de uno, hermano. La gente puede hablar mal de ti, la gente puede hablar mal de mí, puede hablar mal de tu familia, pero lo importante es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. ¿Qué es lo que Dios dice de nosotros? Mi hijo amado. Entonces yo quiero oír la voz de Dios. Yo no quiero oír, hermano, las cosas negativas de la gente. Yo lo que quiero oír, hermano, es que Dios me hable a mí, hermano. Aún sin embargo, uno puede andar trabajando, puede estar en la calle, hermano, lavando, puede estar planchando, puede estar cocinando, pero lo importante es que uno oiga la voz de Dios y que Dios pueda decirle a nosotros, mi hijo amado. Aunque tal vez tu marido o tu mujer no te dice amada o mi amado, pero lo importante es lo que dice Dios de nosotros, que somos hijos amados de Él. Amén. Hermano, la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces, hermano, lo que Dios quiere de nosotros, que al oír la voz de Él, podamos oír verdaderamente que Él nos ama a nosotros, Dios. Mire, otra de las cosas que le quiero compartir es esto. Fíjese, hermano, mira, hasta ahí le puse su foto, hermano, para que vea, hermano, pues se imagine, pues, el abrazo de Dios. Porque mire, hermano, Dios nunca lo ha dejado. ¿Cuándo lo dejó Dios a usted?
¿Cuándo a usted lo ha dejado desamparado? ¿Cuándo a usted lo ha dejado, hermano, sin un techo? Mucha gente puede estar en este tiempo, hermano, donde, hermano, no dormir, puede estar en la calle, en una tienda de campaña, hermano, puede estar debajo de un árbol, pero mire dónde está, dónde lo tiene Dios a uno. Amén. Dios, hermano, se preocupa de nosotros. Dios sabe, hermano, la necesidad que tenemos. Y, hermano, y cuando uno empieza a oír la voz de Dios, hermano, Dios sobrenaturalmente a uno lo sostiene. Sobrenaturalmente Dios, amado hermano, le provee las necesidades que uno, hermano, necesita de parte de Dios. Jamás Dios nos va a dejar, hermano. ¿Cuándo Dios nos ha dejado? Nunca. Amén. Amén. Aún sin embargo, cuando a veces no hemos tenido nada, hermano, que comer, de repente aparece alguien por ahí, hermano, como aquella hermanita, yo no sé usted, ya se lo conté, hermano, que estaba orando y le decía: Padre, Señor, me he quedado sin comida, Padre Celestial, quiero algo de comida, yo no tengo nada en mi refrigeradora que darle a mis hijos, a mi familia. Y un borracho estaba a la par, hermano, de la casa, oyendo la oración de la hermana. Y el borracho dijo: vamos a ver si es Dios que le da la comida, dijo el borracho. ¿Y sabe qué es lo que hizo el borracho? Se fue a comprar, hermano, a la marqueta. El hermano llenó una carretilla de comida y le tocó la puerta a la hermana y le dijo: aquí le manda a Dios, le dijo, pues, según él burlándose. ¿Verdad? Y hermano, y la hermana cuando vio la careta de comida le dijo: gracias, Señor, porque, hermano, Dios hace cosas sobrenaturales. Amén. Dios nunca lo va a dejar a uno, hermano, jamás lo va a dejar a uno. Puede, hermano, que ya esté, mire, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermano, hubieron tiempos, hermano, donde que a veces no tenía, hermano, para pagar la renta, y ese día era el último, y ese día, hermano, Dios hermano, proveía sobrenaturalmente. Yo sé, usted siente caliente, hermano, ¿será que yo estoy sintiendo la... ¿Se le pueden bajar, ¿no? Porque yo siento caliente, ¿será que estoy agarrando ya viada, hermano? Porque mire, hermano, mire otra cosa bien importante, hermano, la palabra. Dice la Biblia en el Salmo 29:3: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena el Señor, está sobre las muchas aguas, hermano. Mire, la voz de Dios, hermano, en este tiempo está saliendo, hermano, sobre la tierra. La Biblia dice, su palabra dice, hermano, que en los últimos días la gente tendrá hambre de la palabra, hermano. Y hoy en este tiempo la palabra, hermano, corre, hermano, sobre todas las multitudes. Corre a través de Facebook, hermano, corre a través de Twitter, hermano, corre a través de internet, de televisión, por donde no la palabra de Dios está corriendo en todo el mundo. Por eso la Biblia dice: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Dios está, hermano, hablándonos en este tiempo, hermano. Nosotros vamos a oír la voz de Dios. Mire, por eso, hermano, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Mire, hermano, yo no sé, a lo menos lo que me pasó hace poquito, el domingo, a las 5 de la mañana, hermano, que el Señor me levanta y de repente, hermano, cuando, yo no sé si usted alguna vez le ha pasado, se le va el sueño y yo oí una palabra. La otra ocasión, hermano, el Señor me dio una palabra que era: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el Señor me dio un mensaje ahí. Entonces, hermano, Dios está hablando a la gente, Dios está hablando a la humanidad. Dios dice: la voz de Dios, la voz del amado está viniendo sobre el mundo. Mire, hoy ahí en Facebook una persona puso una foto, hermano, de una señora así medio macabrona, no me va a entender más la palabra, ¿verdad? Medio macabra la señora, con un rosario así, y le decía, ¿verdad? Vamos a rezar el rosario, decía así en forma de broma, y después nos vamos al Basile. Y yo le puse ahí: ¿sabe usted, don fulano de tal, a dónde lo está llevando esta persona? Y me dice el señor Banoy, ahí, hermano, los comentarios que habían ahí. ¿Por qué? Porque la palabra está llegando dice que hay un grupo que se llama, no le voy a decir el nombre, pero ahí estamos, y estamos yo llevando la palabra. Y hoy puse un video y le dije, le pusieron ahí bien rápido, le pusieron like, y entonces le dije yo: pero ya lo escuchó.
tengo las colecciones suyas, me dijo, las estoy escuchando, me dijo él. La palabra está llegando, hermano, por todos lados. La voz del amado. La voz del amado, que Él ya viene, hermano, que Jesucristo viene sobre la tierra. Esa es la voz del amado, que Él está llevando la voz a las multitudes, hermano. Mire, hermano, nosotros estamos viviendo los últimos días. Y esa es la voz que nosotros debemos de escuchar. Mire, otra de las cosas bien importantes, ahí le puse, mire, sobre las aguas, aunque ahí no se le mira la cara, ¿verdad? Pero le puse esa foto para que se dé una idea que el Señor está hablando a la humanidad. Y mira, otra de las cosas bien importantes, dice el poder. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. Mire, hermano, cuando uno oye la voz de Dios, los padres, cuando uno oye la voz de Dios, hermano, el Señor empieza hermano, a moldearlo, a cambiarlo. Hermano, yo les quiero decir una cosa, yo quiero seguir escuchando la voz de Dios, hermano, porque la voz de Dios es poderosa, hermano, y empieza a cambiar a la humanidad, empieza a cambiar, hermano, a la gente, empieza a transformarla, hermano. Cuando hay rencor, lo empieza a cambiar, hermano. Cuando hay amargura, le empieza a quitar la amargura. Cuando hay odio, cuando hay rencor, Dios empieza a romper y a quitar todo aquello, hermano, que nos estorba. Amén. Amén. Gracias por alegrarse, hermano. Pero mire, yo como oigo la voz de Dios, hermano, yo la oigo poderosa. Yo no sé si usted, mire, ahora, ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? Es la pregunta. ¿Cómo la escuchamos la voz de Dios? Dios envía, hermano, Dios envía ministros. Dios envía apóstoles, Dios envía profetas, Dios envía evangelistas, Dios envía, hermano, pastores, maestros, hermano. Y Dios, a través de los ministerios, Dios habla y es poderosa. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:11 que la palabra de Dios es poderosa, dice la palabra de Dios, dice penetra, corta, dice discierne las intenciones del corazón. La voz de Dios, cuando uno oye la voz de Dios, hermano, la persona cambia, hermano. Cambia, es transformada. Cuando dice la palabra de Dios que la voz de Dios es poderosa, viene a hacer cambios en la vida, en las personas, en los hogares, en las familias, hermano, en todo el mundo viene a hacer cambios, porque la voz de Dios viene, hermano, con poder a cambiar a las personas. Por eso la Biblia dice, hermano, que la palabra de Dios es también como un martillo. Dice que quebranta la piedra, dice la Biblia, pero también la palabra de Dios dice que es como fuego, dice. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra en esos niveles, a nivel, hermano, a nivel martillo, a nivel espada, a nivel, hermano, rocío, cuando viene la palabra a nivel, hermano, de autoridad, empieza a cambiar a las personas, hermano. Cambia. La palabra de Dios, hermano, la voz de Dios es poderosa. Dice la Biblia, hermano, que cuando Jesús estaba, en el mar, le dijo a las olas, a los vientos, y le dijo, hermano, calmaos. Hermano, le habló, a la voz de Dios paró, hermano, la tormenta. La voz de Dios es poderosa. La voz de Dios es tan poderosa que iba, hermano, una mujer con su hijo muerto, y de repente, hermano, agarra al féretro y le dice, levántate, hermano, mire, y mira a Lázaro, hermano, en la tumba, y estando en la tumba le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo no va a ser poderosa la voz de Dios? Si restaura, si la voz de Dios, hermano, levanta, si la voz de Dios cambia, transforma, esa es la voz de Dios. Es poderosa, es majestuosa la voz de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira otra de las cosas que tiene la voz de Dios. Ahí está, bien. Es poderosa, hermano, es majestuosa. Hermano, si nosotros miráramos la gloria de Dios, hermano, si nosotros miráramos a Jesús, hermano, dice que Juan cayó como muerto. Porque al mirarlo, hermano, dice, hermano, se quedó fundido, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios, hermano, es majestuoso. Jesús es majestuoso, hermano. No hay nadie como Él. Por eso es que dice la palabra de Dios. Mire, este versículo me gusta mucho, hermano. Dice que dice que el Salmo 29:5, la voz del Señor, diga, la voz del Señor
La voz del Señor rompe cedros. cedros. Ay, hermano, cedros. ¿No será cedros tú, hermano? No de apellido, cedro. Porque hay hermano, hay apellidos que se llaman cedros. ¿Saben por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia que la voz de Dios rompe cedros? ¿Sabe usted qué es el cedro? Una madera. Es un árbol. Y fuerte. Hermano, el cedro es uno de los árboles más fuertes que hay, la madera. Los muebles que hacen de cedros, hermano, duran años y años y años y años. Se muere uno y quedan los muebles. Y son caros. Y tienen un color rosita. Mire una cosa muy interesante, lo que dice la Biblia. Mire, hermano, yo he visto, mire, la vez pasada entraron a una reunión unos brujos. Y cuando entraron los hermanos en los brujos a la reunión, venían dos por un lado, dos por otro lado, y uno venía en medio. Y entonces el predicador, hermano, lo único que dice cuando los miró, que venían, el Señor se los mostró, levantó la mano y dijo, aleluya, dijo así, ¿verdad? ¡Pah! Cayeron, hermano, los 5 que venían, cayeron de rodillas. Hermano, gente que ha sido bien dura, que dice, yo no llego al evangelio, yo jamás voy a hacer aleluya, jamás voy a andar brincando. Esos que brincan, hermano, eso es un gran espectáculo que hacen. De repente esa gente, hermano, es transformada y cambiada. Mire, la vez pasada llegó un señor allá en la iglesia donde íbamos nosotros, allá en San Francisco, hermano, y esa persona era bien dura en el evangelio. Cuenta él que cuando entró a la iglesia y puso un pie en la iglesia así, adentro, estaba un cultón, hermano, de aquellos cultos. Dice que ese hombre no hallaba qué hacer, si tirarse al suelo, si correr, si reír, si cantar, si saltar. Le cayó una bendición tan grande, pero era bien duro él. Entonces la Biblia dice que la voz del Señor rompe cedros, hermano. Mire, otra de las cosas que podemos ver, hermano, cuando Jesús resucitó nuestro Señor, dice la Biblia que hubo un temblor. ¿Dice así o no dice la Biblia? ¿Y se rompieron qué? Las piedras. Diga, las piedras. Jesús rompe piedras, hermano. Jesús rompe corazones, hermano, que uno los mira y ese hasta a veces uno dice, ese nunca va a llegar al evangelio. Ay, Dios guarde, ese jamás, hermano, y son los primeros que llegan al evangelio, los que Dios usa. Amén. Así decían de mí, hermano, si yo era la oveja negra de mi casa. Decían, no, hombre, que ese es un gran malilla, un gran malicate. Hermano, y gloria a Dios, ahora estamos predicando la palabra de Dios, porque el Señor, la voz de Dios rompe los cedros, hermano, rompe todo aquello, hermano. Mire, gente que es grande, altos, hermano, portachudos, hermano. Yo no sé si usted ha mirado gente que está así, hermano, de repente aparece llorando, tocada delante de Dios, hermano, y de rodillas delante del Señor. Amén. Gente, hermano, que no le sacan ni una lágrima. Pero de repente cuando están en la presencia de Dios, cuando oyen la voz de Dios, los rompe, hermano. Todo cedro sea roto en el nombre de Jesús. Todo corazón que sea duro, que me escucha, sea por internet, sea por YouTube, sea por Facebook, sea, hermano, el Señor rompa todos esos corazones duros, hermano. Porque la Biblia dice que la voz del Señor rompe los cedros. Si el Señor hace pedazos cedros del Líbano, los hace leña. Amén. Mire, hermano, cuando hay terremotos allá, en esa zona, los terremotos hacen que esos cedros se rompan. Entonces, hermano, lo que significa es esto, que la voz de Dios, hermano, desarma a todo aquel corazón duro. Por eso la Biblia dice ahí, hermano, la voz del Señor rompe los cedros. Diga, la voz del Señor rompe los cedros. Mire, cuando usted mire un cedro, dígale, tú eres cedro, dígale. El Señor va a romper tu corazón, dígale. Amén. Un día de esto, dígale, el Señor va a romper. Un día de esto yo te voy a ver llorando a ti. A ver qué le dice. Vamos a ver, le van a decir. Mire, haga eso. Y a ver si el Señor hermano, no rompe su corazón. Porque son personas que son bien duras de su corazón. El Señor, hermano, para el Señor no hay nadie duro, hermano. El Señor cuando mira eso dice, es especialista en duros.
Amén. De veras, hermano, el Señor dice, aquellos que dicen, a mí yo soy fuerte, los hombres no lloran. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Los hombres no lloran, los hombres no deben de llorar. Hermano, cuando el Señor los hace tristes, hermano, hermano, son los que más lloran. Mire, Jeremías, le llamaban el profeta llorón. Cualquier cosita lloraba, hermano. Pero hay gente que le cuesta sacarle una lágrima. Hay gente que, hermano, para sacarle una lágrima, solamente cuando bosteza, le sale la lágrima. Amén. Yo se he fijado que cuando uno bosteza, hasta se le salen las lágrimas. Son duros, hermano, para que le salgan las lágrimas. Pero cuando el Señor los toca, dice la Biblia, la voz del Señor rompe. La voz del Señor quebranta, hermano, todo corazón duro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que se me hizo el control, que me respondieron ustedes. Dice la Biblia en el Salmo 29:7, la voz del Señor levanta. Diga, la voz del Señor levanta. La voz del Señor levanta. Por eso es que le compartí yo la vez pasada, hermano, que Dios es Dios misericordioso. Hermano, Dios es un Dios misericordioso. Dice la Biblia que si el justo cae 7 veces, Dios lo levanta. Diga, lo levanta. Lo levanta. Dios levanta. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Hermano, Dios quiere que seamos llamas de fuego, encendidas. Amén. Dios no quiere que seamos apagados. Dios quiere que seamos, hermanos, llamas de fuego. Díganle al que está a la par suya, llama de fuego. Llama de fuego. El Señor levanta. Mire, ya me lo cambiaron ustedes aquí también. Mire este, hermano. Llamas de fuego. La voz de Dios lo que hace, hermano, es que levanta. La voz de Dios, hermano, mire, uno puede estar, una persona cuando está, hermano, caído, decaído, y entonces oye la palabra de Dios, Dios lo levanta, hermano, Dios lo restaura. Tal vez uno puede decir, esa persona yo no creo que se vaya a levantar, cayó en pecado, pero mire, hermano, la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Y si aquellos que me escuchan a través de internet, si estás caído, Dios te levanta. Gracias por el amén de la iglesia. Ay, es que amén, dicen, ahí van a decirle, entonces también encendido, porque dice la Biblia que Dios levanta llamas de fuego. Amén. Dios lo levanta, hermano. Dios levanta a toda persona. Dios levanta, hermano, al que ya no tiene esperanza. Aquel que dice, hermano, mira, hay gente que le dice, usted se va a morir dentro de un mes. Así dice, ¿va? ¿Y qué dice? De repente dice, yo renuncio, rechazo, reviro y reprendo la cuadra dimensión, hermano. Y dice, hermano, pero mire, ¿por qué? Porque Dios lo levanta, hermano. Dios nunca a uno lo liquida. Tal vez uno puede hacer como aquellos que hacen que digamos dejan abandonados. Hermano, aunque aquí, gracias a Dios, nosotros por lo menos no podemos decir que hemos dejado abandonado a nadie. Pero hermano, el Señor levanta a aquella persona que está caída. La voz de Dios, hermano, cuando viene la voz de Dios, se empieza a levantar. Levanta muertos, levanta, hermano, aquellos que ya no quieren seguir el Evangelio, Dios lo levanta. Dice la Biblia en el Salmo 29:8, la voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. Mire, hermano, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué preciada esta palabra, hermano. Yo no sé, hermano, si alguna vez usted ha estado en desiertos espiritual. Desierto. Pero viene la palabra de Dios y empieza a venir una palabra profética. Así dice el Señor. Hermano, a mí me lo hicieron. Yo estaba en un desierto. Y de repente, hermano, vino la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la voz del Señor hace temblar al desierto, a todo aquel hermano que está, hermano, en lugares desiertos, aunque no le recomiendo que estén desiertos, hermano, pero si está en desierto por un trato de Dios es diferente. Pero Dios hace temblar, hermano. Gloria a Dios. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 29:9.
la voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria a Dios. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. En su templo todo dice Gloria a Dios. gloria a Dios. ¿Por qué dice la Biblia? La voz del Señor hace parir a las siervas. Hermano, mire, mire, hay gente, hermano, que tal vez dicen no va a dar fruto. Esa gente va a dar fruto, hermano. Gente que ha sido incluso rechazada en congregaciones, que han dicho, esta persona, ¿para qué la vamos a tener en la iglesia? Van a dar fruto. Y la Biblia dice, hermano, ahí, y hace parir a la sierva y deja los bosques desnudos. Porque mire, hermano, ¿cuáles son los bosques? ¿Ah? Nosotros pues, pues. Sí, pues usted, ¿verdad? Si dijera la otra que lado, dijera nosotros, ¿verdad? Pero mire, hermano, la Biblia dice, hermano, que dice y deja los bosques desnudos. O sea, mire, la voz de Dios, hermano, a nosotros nos pone transparencia. Amén. Cuando oímos la voz de Dios, mire, es como que le pongan rayos X. Es como que nos pongan rayos X. Entonces la voz de Dios lo que hace, hermano, a uno, Él lo deja, hermano. Y entonces, como Jacob, que lo dejó solo con Dios. Dios, hermano, peleó con Jacob. Aquel hermano se agarró solo con él, y dice la Biblia, y los deja los bosques desnudos. O sea, hermano, a la luz de la palabra, a nosotros, hermano, con la palabra de Dios, nos hace ver lo que necesitamos. Amén. Yo no sé si usted en alguna ocasión le han dado una palabra y le dicen, hermana, así dice el Señor, lo que usted tiene es esto y esto y esto, y lo que tiene que hacer es esto y esto y esto por acá y acá. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra de Dios ahí? Desnuda el corazón. ¿Pero para qué? Para levantarlo. Entonces la Biblia dice, y en su templo todo dice gloria a Dios. Hermano, ¿por qué? Porque la voz de Dios, hermano, viene a hacer cambios. Eso yo lo he experimentado en mi vida, hermano. Cuando ha venido la palabra de Dios a la vida de uno, hermano, a uno lo pone así, solamente con Dios, y uno dice, definitivamente, Señor, tú conoces todo mi corazón, tú conoces mi vida, y necesito hacer cambios en mi vida. Hay un cántico que dice, tus ojos reflejan que yo, no sé si lo he oído, nada puedo esconder, si no soy nada ante ti, mi fiel Señor. O sea, todo lo sabes de mí, cuando miras mi corazón, así es el cántico, todo lo miras. Uno no puede esconder nada delante de Dios, hermano. Todo lo mira el Señor, tal como es uno. Como dice ese otro cántico, tal como soy Señor. Es el mismo Él, ¿verdad? Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 29:4. La voz del Señor, dice, es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. Aquí, ¿qué pasó? Dice, entonces, Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, mire, hermano, una de las cosas que hace la voz de Dios, hermano, lo que dice la Biblia ahí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, llega un momento que Dios a nosotros nos pide un sacrificio. ¿Nunca le ha pedido a usted un sacrificio? ¿En qué sentido? Usted ofendió a alguien, le dice, va a pedirle perdón, pues. ¿Y cómo se siente cuando le van a pedir perdón? ¿Ah? Fíjense que yo cuando voy, me siento tranquilo, y ya después de que lo hago, como que descargo. O sea, como que me siento, bueno, yo ya cumplí, Señor, con que lo que tú me mandaste también. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque, mire, o no es un sacrificio ir a humillar. ¿A que sí? ¿Cuesta o no cuesta?
en la carne, pero en el espíritu no. Entonces Dios, hermano, cuando Dios nos pide a nosotros sacrificios, en el sentido de las cosas que nosotros debemos de cambiar. Ayúdame. Juan 14, 25, 5:25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Miren lo que dice ese versículo, hermano. Dice la Biblia: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Bueno, entonces, ¿que no están muertos? ¿Cómo es que un muerto va a oír la voz y va a vivir? Todo aquel que oiga la voz vivirán. Entonces quiere decir que nosotros, hermanos, estábamos muertos. Toda aquella persona que no tiene a Jesús en su corazón y escucha este mensaje y no lo recibe como su Señor y como su Salvador, aunque esté vivo, está muerto. Pero la Biblia dice que aquel que oiga la voz, aunque los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Porque solamente en Cristo hay salvación. Solamente en el Hijo de Dios hay vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, yo no lo echo fuera. Todo aquel que cree en el Hijo vivirá. Dice la Biblia en Romanos 10, 8, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, dice la Biblia. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, dice la Biblia. Y la Biblia también dice, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros, toda aquella persona que oye la voz de Dios tiene vida. Amén. Todo aquel que está oyendo la voz de Dios tiene vida. Hermano, la palabra de Dios da vida, hermano, la palabra de Dios, hermano, gente que ha sido desahuciada de cáncer, de leucemia, hermano, de cualquier tipo de enfermedad, pero de repente oye la voz de Dios, esa persona, hermano, aunque se muera, va a vivir eternamente, lo que es la promesa de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, hermano, que todo aquel, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Toda aquella persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón está muerta espiritualmente. Pero si oye la voz de Dios, Señor te promete vida. Y vida en abundancia, y vida eterna, no solamente para esta vida, sino para más allá. Porque verdaderamente, hermanos, la vida comienza cuando nosotros morimos. Cuando nosotros, hermano, cuando una persona entrega, hermano, en este mundo su vida, comienza verdaderamente la vida. Nosotros somos, como dijo el apóstol, hermano, Otoníel Ríos Paredes, nosotros digo que somos cuerpos, almas con espíritus. Lo que usted mira nada más es un carapachón. Lo que usted mira nada más es un hermano, un cajón donde está el espíritu. Y cuando miren, los científicos hicieron un experimento. Los científicos rusos pusieron a una persona agonizando. Lo metieron, hermano, en un lugar para ver qué pasaba cuando esta persona moría. Y lo que ellos se dieron cuenta, que cuando la persona dejó de respirar, miraron dos cosas. Una, que su cuerpo pesaba menos. Y dos, que
como que una energía había salido de su cuerpo. Entonces, hermano, quiere decir que nosotros somos entes espirituales. Lo que yo miro en usted no es usted. Lo que usted mira en mí no soy yo. Hermano, lo verdadero está cuando nosotros morimos. Juan 7:28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, otra de las cosas que va a haber es enseñanza de la palabra de Dios. Jesús dijo ahí en su palabra. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. Entonces, hermano, cuando el Señor nos habla, nos va a hablar a través de la enseñanza de su palabra. Hermano, mucha gente queriendo ver señales. Mucha gente queriendo ver señales. Queriendo, hermano, que lo toquen. Quítale su corazón, hermano. Queriendo que lo toquen, queriendo que lo soplen. Queriendo, hermano, que sentir una corriente en el cuerpo. Pero lo que verdaderamente nosotros necesitamos escuchar es la voz de Dios en la enseñanza de su palabra, la palabra de Dios. Hermano, la iglesia lo que necesita es la palabra de Dios, hermano. Mire, el Señor sanó 10 leprosos. 10 leprosos. Y van a hacer templo. Hermano, de los 10, ¿cuántos regresaron? 1. Y ya estaban los 9. O sea que lo más importante no es la sanidad divina, es una predicación. Lo más importante es enseñar la palabra de Dios, hermano. Por eso dice la Biblia que entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: conocéis y sabéis de dónde soy. Hermano, no tenía micrófono, hermano. Haber tenido un vocesón el Señor Jesús. ¿Se imagina uno con micrófono, hermano? Y queda afónico. Y Jesús alzando la voz y dijo: hermano, en el templo, ¡hey! Bueno, yo no sé si boba, pero alzó la voz y dijo, él dijo: vosotros me conocéis si sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. La palabra de Dios, por eso es bien importante la palabra de Dios. La enseñanza, diga la enseñanza. La enseñanza, la enseñanza, la enseñanza, la enseñanza. Porque hay gente que le gusta que lo despeinen. Le hagan una despeinada. Hermano, esa despeinada se le pasa, pero la enseñanza queda en el corazón. Juan 7:37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Mire, yo no sé, hermano, yo no sé si Jesús se paró en algo, hermano. Pero eso es lo que dice la Biblia. Puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed. ¿Sabe qué estaban celebrando ahí? En ese tiempo era una fiesta, hermano, porque había una fiesta de las fiestas, hermano, de las fiestas donde se pedía por el agua, por decirle a Dios gracias por el agua, por la cosecha que Dios derramó. Entonces Jesús dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero se puso en pie. Entonces necesitamos el rema de Dios. Diga el rema. 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 ¿Qué es rema? No remar de eso así, de remar así, sino que el rema, cuando la palabra se le hace a uno
vida, cuando Dios le habla a través de la palabra. Cuando Dios le habla, hermano, a través de que usted está y de repente se le viene un versículo y Dios le habla a través de ahí, ese es el rema de Dios. Necesitamos el rema, hermano. Necesitamos oírla. Mire, hermano, mire, yo me puedo desgalillar aquí, puedo amanecer, pero si a usted no se le hace rema el mensaje. Amén. Yo quiero el rema de Dios, hermano. Amén. Mire, yo le pido a Dios, a veces llega el domingo y no tengo el mensaje, hermano, en la mañana. Y le digo, Señor, ¿qué predico? Y le doy vuelta y por todos lados y no veo algo que predicar. Y de repente, hermano, aparece algo que el Señor me pone en mi corazón y ahí está la palabra. Necesitamos el rema de Dios, hermano. Mire, ¿de qué me sirve a mí enseñarle mucha, hermano, letra si no viene el rema de Dios? Si no viene la palabra, hermano, la palabra inspirada de Dios a nuestra vida. Juan 10:3. A este le habla el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las conduce fuera. Entonces necesitamos oír la voz de Él como pastor. ¿Sabes? Porque Jesús dijo, hermano, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Juan 12:28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y le he glorificado y de nuevo le glorificaré, respondiendo Jesús, y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Entonces necesitamos oír, hermano, la voz que nos trae el hermano. La voz que de repente usted dice, hermano, ¿cómo voy a hacer en esto, Padre? Tú sabes cómo lo vas a hacer. Y de repente, ¡pam!, Dios le abre la puerta. Fe. Que uno no mira, no lo tiene ahí, pero cree a la voz de Dios. Que Dios le dice, camina, como le digo a Pedro, camina, Pedro, le digo. ¿Se imagina Pedro, hermano, bajándose de la barca? ¿Usted caminaría en el agua? ¿Cuánto caminaría en el agua? Pero Jesús le dice a Pedro, camina, Pedro, le digo. Y Pedro, hermano, dice así primero, y de repente empezó a dar un paso, y de repente puso, le empezó a hacer así en el agua. Yo me imagino que empezó a saltar, no me hundo, dijo, Pero entonces dice que empezó a caminar Pedro, yo no sé si empezó a caminar así, hermano, y de repente, pero de repente dice que quitó la mirada y empezó a ver los vientos, ¿verdad? Y se hundió porque apartó la mirada de fe. Nosotros somos gente de fe, hermano. Gracias por el amén, hermano, gracias. Amén. Nosotros somos de fe. Amén. Sí, hermano, nosotros andamos por fe. Mire, como Abraham. Y Abraham, usted saldría, hermano, con su familia. Yo me recuerdo, hermano, un día nosotros nos fuimos de acá de Stockton, sin nada, hermano, sin nada, solo la ropa. No teníamos dónde ir, no teníamos ni apartamento, ni casa, ni nada. Yo me fui con toda la familia. ¿A dónde van? A Houston, no conocidos. ¿Y a dónde van? A Katy. No íbamos a Katy, a otra ciudad. Y en esa ciudad no encontramos apartamento, hermano. ¿Y ahora qué hacemos? Yo con todos estos en el carro y junto a mi suegra. Hermano, salí así de aquí. Usted sería de aquí para otro estado así, sin saber dónde va. Ay, hermano, somos aventados nosotros, hermano. Y vámonos. Ahora a Texas, allá a Texas. Y las que tienen apartamentos, no, ahorita allá voy a conseguir. Y trabajo, allá la voy a hacer. Hermano, salimos. Y según nosotros vamos a hacer la obra de Dios allá. Y llegamos allá hasta Texas, hermano, y tuve que rentar un hotel como por una semana casi, porque no encontraba un lugar. Pero gracias a Dios encontramos un lugar, hermano, bien chilero, como es en Guatemala, bien chilero el lugar, hermano.
hermano, y ahí comenzamos, ¿verdad? En Texas, así, cero. Sin cama, sin colchones, sin nada. Pero, sí, yo llamo billete, ¿verdad? Pero mire, hermano, una de las cosas que le voy a decir, hermano, tenemos que andar por fe, lo que Jesús dijo aquel. Yo he oído esta voz. Mire, hermano, ¿cuánto creen que vamos a crecer? Sí, yo lo creo con todo mi corazón. Yo sé que usted lo cree. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que ese es en el tiempo de Dios, ¿no? Es en el tiempo de Dios que Dios lo hace. Ahí va a ver, ahí lo va a ver, hermano. Mire, los que se queden, después vamos a decir, va a decir usted, tenía razón, hermano. Mire, espérese, tranquilo, relax. ¿Cuál es la prisa? Cuando usted siembra una planta, ¿usted quiere que ya dé aguacate? No. A menos que agarre esos pollos que a la almeja están como que si fueran de años. Pero la obra no es así. La obra es take it easy. Relax. Descansemos en el Señor. El Señor lo va a hacer a su tiempo. Yo leí que el bambú japonés dice que para el que no sabe, ¿verdad? Se siembra el arbolito y no crece y pasan 7 años y no crece, aparentemente, porque está echando raíces, pero dice que en 6 meses crece hasta 30 pies. Imagínense. Y así hay obras del Señor. Mire, yo no sé si había oído hablar del hermano Claudio Freyson. Claudio Freyson es un predicador que está en Argentina, che. Y entonces dice el hermano que él estuvo predicando 7 años en su casa, con su familia y un par de viejitas. En la noche del culto, él quitaba las camas y ponía las sillas. Cuando se iba la gente, así me pasaba ahí cuando estábamos en la casa, quitaba la cama de ahí y ya, cuando ya se van, pues pone la cama uno, hermano, y así. Y entonces dice que ya a los 7 años, él ya se desanimó. ¿Cuántos años llevamos nosotros? 2. Aquí, 2 años. Entonces yo a los 7 años digo, no, esto no es para mí. Yo cuelgo los tenis. Agarró las credenciales, como eran de las asambleas de Dios, agarró las credenciales y se fue a entregárselas al superintendente. Entonces dice que cuando llegó con el superintendente le dijo, Claudio, qué bueno que viniste. Fíjate que hemos estado orando por ti, le dijo Claudio. No le dio chance ni que hablara. Mira, Dios te va a levantar grandemente, Claudio. Fíjate que Dios tiene propósitos. Dios nos ha mostrado que te va a usar. Y entonces le empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Al final le digo, discúlpame que te dije todo esto, pero por cierto, ¿a qué venías? ¿Y sabes qué hizo Claudio Frey? No, pues hermano, venía a saludarlo, le digo. Eso es un placer, hermano, gracias por las palabras que me ha dado. Y se fue. Hermano, y ahí vino el elevador, tenía una iglesia más grande ahí en Argentina. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, hermano, podemos desmayar, pero Dios tiene su tiempo. Su tiempo. Yo lo creo con todo mi corazón. Mire, gracias a Dios que tenemos aquí este lugar, hermano. Dios, Señor, mientras Dios nos dé misericordia, hermano. Si ahí, hermano, ¿qué podemos hacer? Es esperar. Porque el pastor me dijo, mira, ahí caben 352, me dijo. Lo quiero ver lleno, me dijo, yo también, le dije, como que no. Pero es el tiempo. Termino. La voz del amado, Cantares 2:8. Una voz, mi amado, ve aquí, él viene saltando por los montes, brincando por los collados. Esa es la voz que nosotros tenemos que escuchar, hermano. Él viene, diga, él viene. Así se la dice. Una voz, mi amado, diga mi amado. He aquí, él viene. Él viene. ¿Cuántos tienen desesperación porque dicen, hace 2000 años que están predicando que no viene? Y no viene 2000 años. Así dice la gente, ¿verdad? Pero vendrá. Mire, hermano, dice la Biblia que un día para Dios, 1000 años para Dios, es como un día.
O sea que para Dios los 2000 años son como 2 días. Pero Él volverá. Amén. Él volverá. Porque la Biblia dice una voz. Yo oí una voz. Mi amado, he aquí que Él viene saltando por los montes, brincando, hermano. ¿Cómo será que vendrá brincando sobre los collados? Jesús, hermano, por la amada, Él viene. Amén. Esa es la voz que yo oigo, Él viene. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, pero de que viene, viene. De que viene, viene. Que digan, hermano, ustedes están locos, pues digo loco. A ustedes le lavaron el cerebro, gracias a Dios me lo lavaron, y no todo el cerebro, sino todo, mi vida, y me perdonó mis pecados, porque me lavó con la sangre del Cordero de Dios. Por eso dice la Biblia, Él viene, una voz, mi amado, viene. Ya se oye el shofar. Póngase de pie y terminamos. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre, por tu palabra preciosa, Señor, por tu voz. Yo quiero oír tu voz en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, en esta tarde, porque tu voz se oye. He aquí, mi amado, viene saltando por los collados. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos, y declaro, Padre, que van a oír tu voz, que tu voz es la que están oyendo, que no es la mía, Señor, sino es que es tu voz preparando a la iglesia para el encuentro contigo, Señor, mi Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos, mis hermanos. Aquellos que no vinieron, Padre, los que están enfermos, pedimos por ellos, que tú los restaures, que los limpies, que los ayudes, Padre. Enviamos sanidad hasta sus casas, a sus cuerpos. Todo aquel que está caído, tú lo levantes. Todo aquel que no tenga deseo de venir a la iglesia, que tú le pongas el deseo en su corazón. Sean bendecidos donde estén, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios te oye el shofar, en los cielos se oirá, y a tu amada Él te está llamando. Señor. Gloria a Dios. Dios te oye el shofar, en los cielos se oirá. Señor.
prepara para estar con Él. Así es, Señor. Su amada se prepara para la fiesta. Su amada se prepara para recibir al Rey. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá, mi Rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con Él. Pronto vendrá, mi amado pronto vendrá, mi Rey pronto vendrá, mi amado, y me llevará con Él. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Y ha bendecido mis hermanos, que tú guardes su salida, su entrada, Señor, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra. Que Jehová mande tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús.